¿Y si te dijera que uno de los presidentes más admirados del mundo jamás buscó el poder? ¿Y si te contara que vivió en una chacra humilde, donó gran parte de su salario y que su mayor riqueza no estuvo en lo que poseía, sino en lo que renunció? Esta es la historia de José Pepe Mujica. Pero en realidad es la historia de una forma de vivir la política como servicio, no como privilegio. De vivir la vida con profundidad, no con adornos. El 13 de mayo de 2025, el mundo perdió a uno de sus últimos grandes sabios populares. Y con su partida, no solo se fue un expresidente, se fue una filosofía, se fue un símbolo, se fue el hombre que, desde Uruguay, nos enseñó que ser libre no es tener más, sino necesitar menos. Pepe no vino de la comodidad. Nació en 1935, en Montevideo, en una familia de clase media empobrecida. Desde joven conoció el trabajo duro y también conoció la injusticia. No la leyó en libros, la vio en la calle, la vivió en el cuerpo y por eso eligió rebelarse, no desde el escritorio, desde la acción. Fue parte del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, una guerrilla urbana que buscaba cambiar el sistema desde la raíz. Participó en acciones armadas. Fue capturado, torturado. Pasó más de 13 años preso, varios de ellos en condiciones infrahumanas. Oscuridad, aislamiento, silencio. La locura siempre cerca. Y sin embargo, no salió de la cárcel con odio. Salió con conciencia. Porque en ese tiempo, lo que se rompió no fue su cuerpo, fue su ego. Allí entendió que la lucha no es contra los otros, es contra uno mismo, contra el deseo de dominar, de imponer, de acumular, y que la verdadera revolución empieza adentro. Muchos esperaban que volviera con ansias de venganza, pero Pepe volvió con algo más poderoso, una sabiduría nacida del dolor. ¿Y tú? ¿Cómo usas tu dolor? ¿Lo escondes o lo transformas? Mujica decidió volver a la política, pero esta vez desde la democracia, desde la palabra, desde la construcción colectiva. Fue diputado, luego senador, y en 2010 fue elegido presidente del Uruguay. Pero no cambió. Siguió viviendo en su chacra, con su esposa, la también militante y senadora Lucía Topolansky. Siguió manejando su viejo Fusca. Siguió levantándose al amanecer a regar las plantas. Y donaba casi el 90% de su salario presidencial. Porque para él, la austeridad no era un acto político, era una forma de vivir con sentido. Y eso fue lo que conmovió al mundo. Porque mientras otros líderes construían palacios, él dormía en una casa de campo con perros y gallinas. Mientras otros hablaban de crecimiento, él hablaba de felicidad sencilla. Mientras otros acumulaban, él soltaba. Y su discurso en Río +20, ante las Naciones Unidas, aún resuena como una bofetada dulce al sistema. Hemos nacido para ser felices, no para ser consumidores. Y no eran palabras vacías. Era su vida misma puesta en escena. José Mujica no llegó a la presidencia buscando gloria. Llegó con un propósito claro: servir sin creerse más que nadie. Y por eso, desde el primer día, su gobierno rompió esquemas. No se trataba de discursos vacíos ni de protocolos solemnes. Mujica gobernaba como vivía, con los pies en la tierra y la mirada puesta en el bien común. Rechazó mudarse al Palacio Presidencial. Prefería su chacra. Y cuando le preguntaban por qué, respondía sin rodeos: hay que vivir como se piensa, porque si no, se termina pensando cómo se vive. Y ahí está el corazón de su poder, en la coherencia. Mientras muchos políticos defendían modelos económicos fríos, Mujica apostó por un desarrollo con rostro humano. Durante su mandato entre 2010 y 2015, impulsó leyes que hicieron historia.
la legalización del matrimonio igualitario, la regulación del mercado de la marihuana y la despenalización del aborto. Decisiones valientes, polémicas, pero tomadas desde la convicción, no desde el cálculo. Porque Pepe no buscaba agradar a todos, buscaba ser honesto consigo mismo. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando tienes poder? ¿Lo usas para proteger tu imagen o para defender lo que crees justo? Mujica fue claro. La política debía ser una herramienta para mejorar la vida de la gente, no un trampolín para el ego, no una competencia de oratoria, sino una responsabilidad ética, una vocación de entrega. Y lo demostró también con su visión del consumo. En un mundo que empuja a querer más, comprar más, tener más, él levantaba la voz para recordarnos que el tiempo es el recurso más escaso y que cuando trabajamos para consumir, perdemos horas de vida, horas que podríamos pasar amando, pensando, creando, descansando. Cuando compras algo, no lo pagas con plata, lo pagas con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para conseguir esa plata. Esa frase, sencilla y brutal, desarmó a millones, porque decía lo que todos sabemos, pero nadie se atreve a gritar. Y por eso los jóvenes lo amaban, porque no los trataba como ignorantes, les hablaba con franqueza, con cercanía, con afecto, les decía que sí, que había que rebelarse, pero no con odio, con inteligencia, con sentido común, con compromiso real, porque para él, ser joven no era una etapa, era una actitud, una rebeldía serena que se podía sostener toda la vida si uno no se dormía en la comodidad. Y eso hizo, mantenerse despierto, crítico, vivo. A sus 80 años, seguía dando charlas, entrevistas, libros, pero nunca se creyó un sabio. Siempre decía, no soy ejemplo de nada, soy un sobreviviente que aprendió que se puede vivir con poco, si uno tiene razones para vivir. Y esa es la verdadera lección de Mujica, que no hay que tener mucho para ser feliz, que no hay que escalar para sentirse importante, que no hay que ser perfecto para ser útil. Solo hay que vivir con sentido, decidir con coraje y no traicionar lo que uno sabe que es correcto. Cuando terminó su mandato presidencial en 2015, José Mujica no organizó un gran acto, no pronunció un discurso triunfalista, no buscó aplausos ni portadas, simplemente se bajó del estrado, volvió a su casa en la chacra y siguió trabajando la tierra. Esa fue su forma de decir, el poder no me cambió, solo pasé por él. Y eso, en un continente donde muchos se aferran al cargo como si fuera identidad, fue una lección inmensa. Mujica nunca se confundió. Sabía que ser presidente era solo una función, no una coronación, no una transformación, solo una etapa de servicio. Y por eso, cuando volvió a la vida sencilla, lo hizo con una sonrisa tranquila. Siguió manejando su viejo escarabajo. Recibía visitas de jóvenes de todo el mundo. Daba entrevistas desde su jardín. Y cada vez que le preguntaban si extrañaba el poder, respondía con ternura. El poder no está en un cargo. El poder está en ser fiel a lo que uno cree, aún sin cargo. Pero no todos aplaudían. Hubo quienes lo criticaron, que decían que romantizaba la pobreza, que sus ideas eran utópicas, que su austeridad era un show, que sus políticas no cambiaron lo suficiente. Y él, con calma, respondía sin atacar. No quiero convencer a nadie, quiero sembrar dudas, que cada uno saque sus propias conclusiones, porque nunca buscó unanimidad, buscó reflexión. Sabía que su estilo rompía moldes, pero también sabía que su valor no estaba en ser infalible, sino en ser coherente. Y eso lo sostuvo hasta el final. Incluso cuando renunció a su banca en el Senado en 2020, lo hizo con una carta cargada de sencillez y sabiduría. Decía que se retiraba por razones biológicas,
por edad, por la pandemia, pero también porque creía que era momento de dejar espacio a los nuevos. No se aferraba, soltaba. No necesitaba escenario. Su ejemplo ya hablaba más fuerte que cualquier palabra. Y mientras se alejaba del foco político, se acercaba más a la gente. Pepe Mujica era buscado por estudiantes, documentalistas, escritores, no por lo que había hecho, sino por cómo lo había hecho. Con decencia, con humildad, con una coherencia tan extraña en la política que parecía ficción. Y aún así, era real. También hablaba sin miedo de la muerte. Decía que había aprendido a convivir con ella desde su tiempo en prisión, que no era algo que le quitara el sueño, que morir era parte del juego, que lo importante no era cuánto vivías, sino cómo vivías. Y eso es lo que hoy, tras su partida el 13 de mayo de 2025, nos deja flotando en el pecho, que la muerte no borra, revela. Y lo que revela en el caso de Mujica es que nunca necesitó un funeral de Estado para ser eterno. Su voz, su forma de mirar, sus gestos simples, su filosofía cotidiana, siguen ahí, en cada joven que elige vivir con menos para sentirse más libre, en cada político que se cuestiona si su cargo es servicio o vanidad, en cada persona que descubre que el tiempo vale más que el dinero, porque Mujica no solo vivió, sembró. ¿Y tú? ¿Qué estás sembrando? ¿Tu vida está al servicio de algo más grande que tu comodidad? ¿Tu ejemplo deja huella o solo palabras? ¿Tu forma de vivir es también una forma de enseñar? José Mujica nunca buscó ser una figura internacional. Nunca diseñó su imagen. Nunca invirtió en marketing. Y sin embargo, el mundo entero lo escuchaba. Porque en una época saturada de líderes que gritan, él hablaba bajito. En una era de promesas infladas, él decía la verdad aunque incomodara. Y en un sistema político lleno de máscaras, él mostraba su rostro sin filtros. Y eso fue lo que lo volvió universal. Desde México hasta Japón, desde Argentina hasta Alemania, su figura se volvió un símbolo de algo que escasea, la coherencia moral, no la perfección, no el dogma, la coherencia, vivir como se piensa, no hacer de la política un negocio, no hacer del discurso una performance. Pepe aparecía en universidades, en documentales, en podcasts, en libros, no como el expresidente de Uruguay, sino como el viejo sabio de América Latina. Porque era eso, una mezcla de sabiduría de campo y lucidez política, de rebeldía juvenil y calma de anciano. Alguien que no necesitaba estadísticas para hablar con autoridad. Su vida era el argumento, su historia era el discurso, y eso lo convirtió en una brújula ética. En un mundo donde muchos se sienten perdidos entre consumo, ansiedad, competencia y vacío, Mujica repetía una y otra vez su mensaje de sobriedad, de humildad, de libertad interior. Pobres no son los que tienen poco, sino los que necesitan mucho. Y eso, dicho por alguien que pudo haber tenido todo, sonaba distinto. No era una consigna hippie, era una filosofía vivida, y por eso muchos jóvenes del mundo lo vieron como un faro, un recordatorio de que se puede vivir con dignidad sin caer en el cinismo, que se puede actuar sin traicionar la conciencia, que se puede hacer política sin vender el alma. ¿Y tú? ¿A quién escuchas cuando todo se vuelve ruido? ¿Sigues a quien brilla más o a quien vibra más? ¿Buscas modelos que te motivan o que te reflejan? ¿Quieres éxito o sentido? Mujica no prometía fórmulas, prometía verdad. No ofrecía garantías, ofrecía coherencia. Y eso, en esta época, vale más que todo el oro del mundo. Y aún así, no se proclamaba referente. No se asumía guía espiritual. Siempre decía, no me idealicen, soy un tipo con errores.
pero tengo la tranquilidad de haber vivido como sentí que debía vivir. Y esa frase, dicha sin arrogancia, lo resume todo. Porque lo que importa no es si Mujica fue perfecto, es que fue transparente, que su paso por la vida dejó una marca que no viene del poder, sino de la honestidad con uno mismo. Hoy, tras su partida el 13 de mayo de 2025, su figura no se apaga. Al contrario, se transforma, se vuelve símbolo, referencia, historia, pero también se vuelve pregunta. ¿Y si se puede vivir distinto? ¿Y si la verdadera libertad está en necesitar menos? ¿Y si la política puede ser todavía una herramienta noble? José Mujica no dejó una fortuna, dejó una forma de mirar la vida. No dejó propiedades, dejó una coherencia que incomoda. No dejó recetas, dejó principios que retumban cuando el alma se desvía. Y por eso, ahora que ya no está físicamente entre nosotros desde aquel 13 de mayo de 2025, su voz sigue resonando. No como eco, sino como semilla. Porque a lo largo de sus 89 años, este hombre cultivó algo más poderoso que una ideología. Cultivó conciencia. Y en honor a esa conciencia, aquí te dejo sus 10 ideas más transformadoras, no para repetirlas, sino para vivirlas. No seas esclavo del consumo. El sistema quiere que compres para sentirte valioso. Mujica te recuerda que el valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres sin eso. El tiempo es tu verdadera riqueza. Cuando lo entregas todo por dinero, pierdes lo único que no vuelve. Sé dueño de tu agenda. No idealices la perfección. Lo importante no es ser perfecto, es ser fiel a lo que crees, incluso si fallas. La austeridad es una forma de libertad. Necesitar poco es una de las llaves más profundas de la paz interior. La política es para servir, no para servirse. Si llegas al poder y te alejas del pueblo, ya no representas a nadie. El odio te esclaviza. Mujica estuvo preso, torturado, y aún así eligió perdonar, no por debilidad, sino por sabiduría. La felicidad está en lo simple, un mate, una charla, una siembra. No lo subestimes. Lo que importa no es cuánto tienes, sino cuánto puedes dar. Y no siempre es dinero. A veces es tu escucha, tu tiempo, tu coherencia. Cuestiona todo, incluso a ti. La peor cárcel es vivir con certezas que nunca desafías. Haz de tu vida un ejemplo, no un discurso. Porque al final, lo único que queda de nosotros es cómo hicimos sentir a los demás. ¿Y tú? ¿Con qué parte de ti estás conectado hoy? ¿Estás viviendo tu vida o solo sobreviviendo entre exigencias que no elegiste? ¿Estás construyendo tu camino o caminando el que otros diseñaron para ti? Mujica nos mostró que otra forma de vivir es posible, que otra forma de gobernar es urgente, que otra forma de amar la vida es necesaria. Y no tienes que ser presidente para vivir así. Solo necesitas una dosis de coraje, una pizca de verdad y una voluntad firme de no traicionarte más. Porque el mundo no necesita más ruido, necesita más ejemplos, no necesita más discursos, necesita más coherencia, no necesita más éxito, necesita más alma. Si este homenaje a Pepe Mujica te removió algo por dentro, si sus palabras siguen resonando en tu mente, si sentiste que, aunque se fue, algo de él quedó en ti, suscríbete ahora a Singularidad Emocional. Aquí no solo contamos historias, despertamos conciencia, inspiramos valentía y te recordamos que vivir mejor no es tener más, es vivir más libre. Comenta qué idea de Mujica te marcó más. Comparte este video con alguien que necesita volver a lo esencial. Y sobre todo, no lo olvides. La vida no se trata de acumular,
Se trata de florecer, como él lo hizo, hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y gracias, Pepe, por vivir como pensaste y por pensar como muy pocos se atrevieron a vivir.